No, sí. No, yo veía que, bueno, no veía nieve, pero Debe de hacerlo con su mascarilla nevada. sí. Hombre, Hay una hoja en blanco esperando, que eso es... Nosotros un corderito relajado. Eso que venir porque nos vemos, como hacíamos siempre antes, la policía te esperaba. Claro. Bueno, pero si queréis ir, eso es quiere ponerse hablando. 65.000 metros cuadrados para Buenas tardes. Simplemente ejerciendo la representación de la ciudad, dar la bienvenida y dar las gracias a don Gonzalo Moliner y sin más, pues, dar comienzo al acto. Pues buenas tardes, un viernes más. La Fundación Balsaín, con la colaboración valiosísima del Ayuntamiento de Segovia a través de Europe Direct, damos inicio a la segunda conferencia de este segundo ciclo que este año, dentro de Valores y Sociedad, dedicamos especialmente al valor de la justicia. Ni que decir tiene lo que agradecemos la presencia hoy aquí de don Gonzalo Moliner, presidente del Supremo, del Consejo General. Yo soy muy consciente del esfuerzo que ha hecho en un día muy cargado, en que los viernes uno piensa ya llegamos al final de la semana y descansamos, y aparece el pesado de Álvaro y le pide una conferencia. Pues no dudó ni un segundo en decir que sí, y yo se lo agradezco enormemente hoy. ¿Por qué el valor de la justicia? Recuerden ustedes que el viernes pasado comentábamos precisamente que empezábamos la justicia desde el plano constitucional. Hoy la justicia en su actividad como poder y como justicia ordinaria, que en nuestro país tiene una importancia enorme, no solamente en el plano constitucional, sino porque además hoy la justicia es, digamos, la vedette, desgraciadamente, la vedette de los medios de comunicación. No hay día que abramos un periódico, una televisión, oigamos una radio, que no hay un asunto más o menos importante en manos de la justicia. Pues bien, ahí está el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva, que nuestros tribunales tienen que garantizar, y así lo hacen todos los días. Ahí está el artículo 117 de la Constitución, sobre la organización del Consejo del Poder Judicial y la función específica. Les recuerdo a ustedes, yo no lo hago muchas veces, pero hoy sí lo quiero leer, el 117 de la Constitución, el 1, que dice: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Es un artículo fundamental que garantiza la llegada de la democracia, un poder judicial, una justicia absolutamente independiente y afrontando tareas muy importantes hoy en día. Al frente del Gobierno de jueces y magistrados se encuentra el presidente del Consejo del Poder Judicial, persona que se ha dedicado toda su vida a la justicia. Me equivoco si ingresó en la carrera judicial en el 69, y desde el 69 hasta hoy ha sido una entrega total a su actividad como juez, como magistrado y, por lo tanto, muy valiosa en experiencia. Fue por solo citar el final,
magistrado del Tribunal Supremo en el 98, en la Sala Lo Social, que presidió de 2008 a 2012. 2012 ocupó la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y aquí solamente un pequeño comentario: la ocupó por consenso. Por consenso, cosa que en este país, como ustedes saben, parece que no existe en general. Pues bien, en el caso de quien hoy nos preside, sí hubo consenso, lo cual es un dato valiosísimo. Y también ha tenido actividad académica, que yo no os voy a cansar, pero también como profesor de universidad yo le aprecio mucho, que ha estado entre nosotros en muchas materias, procesal, penal y muchas cosas. Bien, no les canso más porque aquí hemos venido a escuchar al presidente del Supremo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a quien repito otra vez muchísimas gracias en nombre de la Fundación, sus patronos, el Ayuntamiento y de todos los que están aquí hoy en la sala. Adelante. Bien, muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Yo tengo que saludar al presidente, patronos y miembros de la Fundación Balsaín, al director del Centro de Estudios de la Fundación Balsaín, miembros de la Corporación Municipal, representada fundamentalmente por aquí la alcaldesa accidental. Todos los demás miembros merecen mi saludo previo, y a todos los asistentes igualmente les saludo y les doy la bienvenida a esta charla, que no sé si les gustará, pero en cualquier caso creo que tiene una importancia trascendental en cuanto a su contenido, no en cuanto a lo que yo pueda decir respecto de ella. En el comienzo de mi intervención acerca del valor de la justicia es preciso partir de un hecho básico, cual es el que estamos en presencia de un tema que siempre ha preocupado a la humanidad. La justicia, el valor, su importancia no es de ahora. Todo el mundo desde siempre ha tenido pendiente de solución los problemas que pueda tener y ha confiado en la justicia. Sobre ello, sobre el tema que toda la humanidad preocupó, han reflexionado también los grandes pensadores de la humanidad, y en cualquier caso es un tema de patente actualidad, como ha dicho el presentador, en un momento convulso como el presente, en el que parece que todas las instituciones están en entredicho y en el que la justicia, entendida como la justicia que puede esperarse de nuestros jueces y tribunales, constituye el último recurso de muchos ciudadanos. Si nos aproximamos a lo que se entiende por justicia desde un aspecto general, filosófico y ético, ya en los escritos de los filósofos antiguos, en concreto de Platón, encontramos una definición que la reconoce como la más significativa de las virtudes de los individuos y de la propia polis, la que proporciona el adecuado equilibrio a las restantes virtudes: templanza, fuerza y prudencia. Quien las posee será asimismo justo, y serán injustos quienes infringen este orden global. El filósofo y jurista austríaco Kelsen, en el ensayo titulado ¿Qué es la justicia?, respondía a esta pregunta de la siguiente forma: como la ciencia es mi profesión y por lo tanto lo más importante de mi vida, para mí la justicia es aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia, y con la ciencia la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. Todas las lecturas de estas obras de los grandes filósofos y otras muchas que se podrían citar facilitan a quien se lo cuestiona un bagaje adecuado para reflexionar sobre el valor de la justicia y percibir la íntima unión que existe desde siempre entre el individuo, la sociedad y el orden judicial, la justicia. Todo ello por encima de las concepciones antropológicas, sociológicas, políticas, culturales e incluso filosóficas que se puedan tener de cada una de estas realidades. En cualquier caso, de todo estos escritos, de todas estas opiniones, de todos los pensamientos, se advierte que la justicia es un anhelo. Es un camino, es un proceso y es también una lucha, pero es sobre todo un anhelo de conseguir dar a cada uno lo suyo, como decía el jurista Domiciano Ulpiano. Y por ello, de todo ello se desprende el carácter dinámico del valor de la justicia y por ello su enorme potencia, su inquebrantable necesidad de acomodarse a los retos que cada época histórica pone por delante de los individuos y de las sociedades. Pero la justicia, que tiene un valor intrínseco en cuanto generadora de paz social, cubrirá en mayor o menor medida aquel anhelo, según lo cubra con más o menos, mejor dicho, las expectativas de realización de ese ideal de justicia entre una determinada sociedad y en determinado momento histórico.
Hoy, el momento histórico en el que nos encontramos, la crisis económica, el medio ambiente, la salud, la cultura y el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico, las relaciones entre las naciones, la libertad individual, la pobreza, llevan implícita una apelación constante al valor de la justicia que no siempre se encuentra. El anhelo de justicia, que le da un valor inconmensurable en todo tiempo y lugar, como he señalado, tiene un claro reflejo hoy en día en el artículo 1 de nuestra Constitución, de 1978, cuando sitúa el ideal de justicia como uno de los valores superiores que deben informar la actuación de todos los poderes públicos, junto con la igualdad, libertad y el pluralismo político. Y este ideal reflejado en el artículo 1, viene igualmente recogido en los diversos preceptos de su título segundo, en los que se detalla cuáles son y en qué consisten los derechos de todos los ciudadanos, bajo el principio genérico del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Y remata su regulación cuando en el artículo 117, como ha citado Álvaro, después de afirmar que la justicia emana del pueblo, encarga a los jueces y tribunales la administración de la misma como integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y estos mismos principios se hallan recogidos igualmente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que rige en todos los países miembros, en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, porque el Reino Unido y Polonia tienen una situación especial, y por lo tanto forman igualmente parte del acervo jurídico comunitario. O sea que estos principios de tutela judicial, de inamovilidad judicial, de garantía de independencia, son la base para poder entender hasta qué punto la garantía de justicia y el valor que la justicia tiene pueden reconocerse en cualquier país. Y en España, concretamente, está muy claro que el valor de la justicia se sitúa como en el frontis, en el artículo 1 de la Constitución. Pero bien, de esta situación, del artículo 1 y del artículo 117, se deduce la existencia de dos niveles de justicia, teóricos de justicia, que al final se reconducen a uno. Pero la justicia a la que tienen que esperar los ciudadanos depende en gran medida de la legislación y otros, en gran medida, depende de la actuación de los tribunales. El primer nivel de justicia expectante está recogido en las leyes. El juez está sometido al imperio de la ley y no puede salirse del imperio de la ley. Por lo tanto, este primer nivel, que es el legislativo, reconduce necesariamente el valor de la justicia a los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en la Constitución y a los que en desarrollo de dicha Constitución se recojan en la legislación ordinaria. Por lo tanto, es la normativa estatal, la normativa constitucional, la normativa estatal, en donde han de señalarse, en donde han de recogerse, en primer lugar, las pautas que han de regir una sociedad y en donde se podrá apreciar el grado de justicia al que se puede aspirar, puesto que, como hemos visto, el nivel de justicia que se puede obtener de los jueces y tribunales no puede ser superior al que se contenga en la normativa aplicable, en tanto en cuanto están sometidos al imperio de la ley, como dice el artículo 117. Y en este punto conviene decir que en el momento actual en España y en Europa, es muy delicado en esta materia. Pues en todos los países que tenían un estado de bienestar reconocido, e incluso en los que solo teníamos reconocido unos derechos más propios de un Estado social y democrático de derecho que está situado en un cierto nivel inferior, el nivel de los derechos sociales reconocidos está bajando de forma alarmante y de ello se desprende necesariamente que el nivel de justicia que los ciudadanos tienen garantizada y al que pueden aspirar se va reduciendo en la misma proporción. En efecto, si el Estado social de derecho se caracteriza por la protección que éste dispensa a quienes se hallan en situación de necesidad, o sea, los que se hayan afectados por aquellos 5 males reconocidos por el gran señor Beveridge, que fue el fundador de la Seguridad Social en Inglaterra, cuáles son la situación de miseria, la enfermedad, la ignorancia, el desamparo y el desempleo, si el Estado social de derecho se caracteriza por la tutela de estas situaciones de necesidad, ni que decir tiene, ustedes lo saben muy bien, que estamos asistiendo, si no a su desmantelamiento, sí a un grave deterioro de este Estado social. Y tenemos ejemplos claros en la reducción de las prestaciones de desempleo o de incapacidad, en la eliminación paulatina de la sanidad pública gratuita o en la supresión de una importante cantidad de otros derechos y servicios sociales. No trato aquí, pues no es momento ni es posible señalar las razones, probablemente justificadas, por las que esto es así, pero a nadie se nos oculta que esta realidad existe. Y por ello es claro que en estas condiciones las posibilidades de alcanzar un mínimo nivel de justicia van disminuyendo y, lógicamente, el valor social de la justicia se puede ir deteriorando en la medida en que van reduciéndose las posibilidades de protección social. Quiero decir que aquel anhelo o esperanza de justicia esperable tiene que verse, de alguna manera,
reducido en la misma proporción en que la legislación protectora se vaya deteriorando. Pero al lado de este nivel de justicia al que está sometido el juez, porque no puede sobrepasar los niveles que la legislación establece, al lado de ese nivel de justicia no hay que olvidar que está este segundo nivel, en este anhelo de justicia al que tiene derecho el ciudadano, y es el nivel de justicia que puede ser obtenido de los jueces y tribunales, a través del ejercicio del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva que está reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Esta expectativa de justicia de parte de los tribunales se hace tanto más patente cuanto mayores son las necesidades o la zozobra en que se encuentra una sociedad, debido a la quiebra o reducción de algunas de las garantías o derechos preexistentes a los que nos hemos referido. Y en este sentido se aprecia cómo en la sociedad actual, se aprecia claramente cómo en la sociedad actual asistimos a un protagonismo de los tribunales de innegable dimensión, hasta el punto de poder apreciar cómo existe una conciencia ciudadana que, siendo más o menos crítica, a veces muy crítica, con el Poder Judicial, es consciente, sin embargo, de que son los juzgados y tribunales en donde se residencia la verdadera garantía de aquellos derechos y libertades, afirmando, por lo tanto, que constituye uno de los elementos esenciales del Estado social y democrático y de derecho. La justicia, la organización judicial, la actuación de los tribunales es uno de los importantes medios de que tiene el Estado social y democrático de derecho, en cuanto que es el que va a producir la tutela de esos derechos reconocidos en las leyes. Esa confianza que se aprecia depositada en el Poder Judicial, y se aprecia porque ya saben ustedes la cantidad de resoluciones que dictamos y la cantidad de demandas judiciales que se presentan, que luego, ya digo, se traduce en una cierta desconfianza, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que se diga, pero en principio esta confianza depositada merece una adecuada respuesta por parte de quienes integran el Poder Judicial. Y el problema que se plantea se concreta ya en qué pueden o deben hacer y cuáles son las posibilidades de estos órganos judiciales, para que no solo el justiciable, sino la ciudadanía, aprecien las resoluciones judiciales el anhelado valor de la justicia, en tanto en cuanto en estas circunstancias el juez está llamado a cumplir con una función social que trasciende la mera expectativa de una sentencia como da derecho. En esta situación ciudadana, en la que hay una expectación de justicia, el juez que resuelve los pleitos no solamente está resolviendo un pleito, está cumpliendo una función social muy importante, que es poner en acto las previsiones legales y resolver los pleitos o los problemas de los ciudadanos con arreglo a derecho y aplicando los valores del derecho, en lo que se traduce realmente en la verdadera actuación de la justicia por parte de los tribunales. Para conocer las posibilidades de realización del valor de la justicia al alcance de los tribunales, hemos de partir también nuevamente de lo dispuesto en el artículo 117, antes citado. O sea, que estamos ante unos ciudadanos, los jueces, a los que se encomienda la función de administrar la justicia como miembros del Poder Judicial, pero, esto es muy importante, con un estatuto de independencia que es fundamental. Y luego un derecho de inamovilidad y unos derechos accesorios para conseguir la imparcialidad. Sin estatuto de independencia no se puede hablar de justicia. O sea, no podríamos hablar de justicia judicial, no podríamos hablar de un valor de justicia por parte de los jueces si no existiera independencia. Es cierto que la independencia judicial, que se halla en la base de cualquier actividad jurisdiccional y distingue a cualquier juez de un funcionario, es decir, esto es un derecho que se predica de los jueces. No hay que olvidar que este derecho no es propiamente un derecho de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. Se ofrece al juez, pero no tanto como un derecho suyo, sino como un derecho vicario del derecho de todo ciudadano a la tutela judicial de sus pretensiones. Sin independencia, si el juez pudiera ser dirigido o ordenado por otras terceras personas, no se podría decir, no se podía establecer ninguna garantía de imparcialidad. En este momento histórico, en el que, como ustedes ven y me han preguntado anteriormente, existen muchos problemas y algunos muy graves de corrupción, por ejemplo, ¿qué me dicen si no hubiera independencia judicial? Necesariamente el juez que resuelve necesita la independencia para poder dar protección ciudadana y para poder garantizar que su actuación va a ser imparcial. Por lo tanto, la imparcialidad dentro de la nota de independencia es fundamental. En cualquier caso, el ciudadano tiene garantizada la imparcialidad del juez, entendida incluso como el propio deber de control de las influencias extrañas al derecho por parte del juez, ya fuera de las partes, del objeto litigioso o del propio juzgador. En este sentido, Karl Arens, un gran jurista, afirmó que los problemas más difíciles de enfrentar por un juez son los prejuicios subliminales. Es
ya no solo los que puedan venir desde fuera, sino los prejuicios que el mismo pueda tener, que el juez ni siquiera sabe que los tiene y de los que no sabe la influencia que pueden ejercer en su sentencia. Por lo tanto, hasta de esta situación, tiene que tratar de librarse el juez buscando esa independencia de pensamiento, que no es congénita para nadie, pero que tampoco se adquiere con la instrucción, sino que exige el trabajo del hombre, de un juez durante toda la vida. El oficio de juez enseña, yo creo que va enseñando a lo largo de la experiencia a conseguir esta condición de imparcialidad que necesariamente debe tener y que la ley le confiere. En definitiva, es el juez el garante, dentro de los límites de la legislación, de estos derechos que al final se traducen en realmente una función social definitora de lo que es la justicia expectante. Nuestra Constitución está recogiendo, pues, un juez constitucional que, además de conocer las leyes y garantizar su aplicación, ejerce su función de manera independiente e imparcial. Y no son garantías baladíes, lo repito, en cuanto que no puede pretender obtenerse justicia si el juez no reuniera aquellas garantías. Las garantías solamente puede adquirir, la justicia solamente adquirir el valor que le debemos dar si el juez está dotado de estas garantías. Y el juez español las tiene reconocidas. No cabe de esto ninguna duda. Tengan ustedes que no solamente están reconocidas por la Constitución, sino porque en la realidad fáctica se expresan cada día. Yo llevo 44 años de juez, como ha señalado Álvaro, y yo no me he sentido nunca vinculado, ni forzado, ni requerido para conseguir. Ya no es que yo no haya aceptado, es que no se me ha requerido. Salvo en una ocasión durante el franquismo, pero eso ya era otra situación. Entonces no había este estatuto, no teníamos este estatuto de independencia y aún así tuve la valentía, se podría decir entonces, de no hacer caso de lo que me decía. Pero en fin, eso ya era era otra cosa. Hoy en día, los jueces hay aquí presentes que me lo confirmarán, yo no sé de nadie que haya recibido instrucciones o haya recibido indicaciones acerca de cómo tiene que resolver un asunto. Y esto lo garantiza la Constitución, pero es que además lo garantiza la situación. O sea, yo creo que todos los poderes públicos se han dado cuenta de que esto es fundamental para la convivencia social y para que la función judicial se lleve a cabo. Por lo tanto, tengan seguro que el valor de la justicia, por lo menos, tiene estas garantías fundamentales. Pero el juez español, que es independiente e imparcial, está sometido al imperio de la ley. Ello quiere decir, por una parte, que es un garante de la legalidad en sus decisiones, por lo que es igual que no está sometido a los reglamentos o decisiones administrativas, que lo cual tiene una conexión claramente con la independencia que he señalado, pero por otra parte quiere decir que la justicia que puede administrar es la que se contenga en la legislación aplicable, y no otra. Por lo cual las expectativas sobre el valor de la justicia emanadas de un juez ha de saberse que tiene estos límites. Pues no existe un principio de justicia libre, el juez no puede hacer lo que quiera, que a veces no se exige, mira lo que has dicho, y no se tiene en cuenta que lo que se ha dicho es porque lo dice la ley, aunque no te guste. Y otras veces se nos denuncia, se denuncia que hemos actuado al margen de la ley, cuando normalmente no sea cierto, pero en fin, en cualquier caso, lo cierto es que el juez está sometido al imperio de la ley, y esto es una garantía del sistema democrático, en cuanto que la división de poderes se ha de imponer y, por lo tanto, el juez no está utilizando un derecho libre, está aplicando un derecho ya recopilado, recogido, ahora veremos en qué medida. Ahora bien, el que esté sometido al imperio de la ley no quiere decir, ni puede llegar a deducir, que el valor de la justicia que deriva de las decisiones judiciales haya de minimizarse, como puede apreciarse en la cantidad de resoluciones que tiene que dictar y en la complejidad de los asuntos que tiene que resolver, cada día más complejos e importantes. La complejidad de los asuntos se aprecia claramente. En los siglos XIX y XX estábamos ante una sociedad agrícola o industrializada en los que los pleitos normales tenían que ver con la interpretación y aplicación de los contratos, testamentos, litigios de naturaleza individual en general, en todos los niveles. Pero esta situación ha cambiado, sustancialmente ha cambiado. Nosotros lo estamos apreciando continuamente. Y eso como consecuencia de habernos situado en la era de la información y de la globalización. En efecto, hoy los contratos que a los jueces civiles les corresponde aplicar son muchos de ellos derivados de complejas actividades financieras, de complejas relaciones societarias, de complicadas relaciones familiares, muchas de ellas internacionalidades,
internacionalizadas como consecuencia de la globalización e internalización de nuestras relaciones personales. En derecho penal, el gran problema actual, aparte de los delitos habituales o tradicionales, está el problema de las mafias, el tráfico de armas o de seres humanos. En el contexto administrativo, sobre el tema impositivo de grandes multinacionales o nacionales, la cuestión es intensamente problemática. En lo social, el pleito colectivo se ha introducido como normal frente al pleito individual. Y esto se ve claramente, es decir, ustedes habrán visto, y lo si leen los periódicos, cómo los problemas que ahora tenemos pues son novedosos y tan importantes como los que hacen referencia a la cláusula suelo de los contratos, a los ERES, como ven ustedes, las acciones preferentes, la cláusula en las otras cláusulas abusivas en las hipotecas, los desahucios derivados de esta situación, los concursos de empresas o grupos de ellas. O sea, el valor de la justicia no se puede minimizar si tenemos en cuenta que estamos resolviendo, y yo creo que estamos resolviendo, si no en tiempo, por lo menos de forma adecuada, todos estos problemas graves que tiene la sociedad española y que van más allá del pleito individual, que era el pleito tradicional. Hoy en día, todas estas decisiones trascendentales las están afrontando los jueces y resolviéndolos en general con importantes criterios de justicia y equidad. Yo creo que desde mi perspectiva, mi atalaya en el Tribunal Supremo, veo que en general, con excepciones que siempre se podía señalar, está funcionando este sistema reconociendo un valor, reconociendo a las órdenes judiciales, reconociendo a la sociedad una justicia que yo creo que es la máxima que se puede pretender a partir de la legislación vigente. En cualquier caso, digo por la importancia, aunque se tiene que someter a la ley, la importancia del juez, de la justicia judicial, de la justicia que puede alcanzar el juez, es también importante y ha crecido también sus posibilidades de actuación en los últimos tiempos, en la medida en que también España se ha introducido dentro de un sistema democrático en el que el juez tiene una función muy importante que realizar como titular del tercer poder del Estado. Es ni más ni menos, es el titular del tercer poder del Estado. Antes de la Constitución, el juez aplicaba unas leyes que eran más o menos acomodadas a derecho, vamos a llamarlo así, y en el fondo estaba sometido a lo que era el juez francés, el juez al que se refería Montesquieu cuando hablaba del juez que expresa la boca de la ley. Pero después de la Constitución, la función aplicativa de la ley que el juez tiene encomendada ha cambiado y está viéndose, y ha cambiado sustancialmente. En cuanto sometido el juez a la propia Constitución como ley suprema, la función judicial adquiere un mayor grado de complejidad, puesto que en la función aplicativa de la ley ordinaria ya entra en juego la posibilidad de que ésta pudiera darse adecuada o no a la Constitución. Esta exigencia pues tiene que ver si está o no adecuada a la Constitución, ya no solamente el juez que aplica una ley ordinaria, está aplicando una ley que tiene que estar adecuada a la Constitución. Esta exigencia le lleva a cuestionar o poder cuestionar la constitucionalidad de las leyes. Y esto es algo que, sin llegar al tema, a la posibilidad que ofrece el sistema anglosajón de jurisdicción abierta en cuanto al control difuso de la constitucionalidad de las leyes, requiere, como concretamente ha señalado don Francisco Rubio Llorente en una obra importantísima que llama La forma del poder, estudio sobre la Constitución, requiere que en cualquier litigio, lo dice en palabras textuales, el primer juicio que el juez ha de hacer es el juicio de la ley misma. El juez ya no aplica solo la ley, ese primer juicio es el juicio de la ley misma, con independencia de que carezca o no de las facultades para invalidar o inaplicarla, que no las tiene, sino que tiene que plantear la cuestión, o si entiende que la ley es constitucional, aplicarla. Con independencia de esto, la primera cuestión es, y las partes se encargan de decirlo muchas veces, si es una ley constitucional. Con lo cual, ya la función jurisdiccional deja de ser la mera boca de una ley ordinaria, es algo más, es una posibilidad que tiene de carácter constitucional. El juez es el primer garante, además, de los derechos constitucionales, como ha reiteradamente dicho el Tribunal Constitucional. Y lo mismo ocurre con la normativa comunitaria. Desde la entrada en España, en lo que en la actualidad es la Unión Europea, se introdujo en nuestro país todo el acervo comunitario, con la correspondiente exigencia de su aplicación como norma interna en la medida que se haya previsto en los tratados constitutivos, con la importancia que tiene la primacía y el efecto directo. Luego, se le impone además la interpretación de las normas españolas conforme a la Constitución.
Lo mismo que pasa con la norma constitucional. Con lo cual tenemos a un juez que es un juez europeo, el juez español, el juez de Segovia, el juez de cualquier pueblo, es un juez europeo que está aplicando también las normas de la Unión Europea. Y por lo tanto, y puede cuestionarlas, planteando lo que se llama la cuestión prejudicial, o puede inaplicarlas, o sea, tiene más facultades como juez europeo que como juez constitucional, puede inaplicarse en el caso de que las leyes entiendan que van en contra de la comunidad, de las reglas comunitarias, o si ya la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado ya sobre la cuestión que tiene que resolver. Si añadimos a esto la posible coexistencia de normas estatales, de normas de comunidades autónomas, de sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de los tribunales europeos, que no siempre son contestes entre sí, nos encontramos con una situación compleja para el juez, que exige una atención cada vez más exigente a la resolución de cualquier pleito. Pero esta mayor complejidad que exige indudablemente una mayor formación, le da una función mucho más importante que la que tenía hasta ahora. O sea, en la actualidad estamos ante un juez que está aplicando una normativa variada, diversa, bajo criterios que no necesariamente han de ser legalistas y formalistas, sino con criterios mucho más amplios. Y, en definitiva, ya no estamos hablando del juez tradicional, estamos hablando de un juez constitucional y de un juez europeo. Ya no es algo que pueda considerarse parecido a aquella boca de la ley de Montesquieu, sino es algo más parecido a la figura del juez anglosajón, puesto que los materiales normativos a aplicar empiezan a ser los mismos que en los países anglosajones, en los que hay un control difuso posible de la Constitución. Nunca nos aproximaremos, pero se puede asemejar en alguna manera. Y puesto que los materiales normativos que tiene que aplicar empiezan a ser los mismos, ya que si antes se trabajaba con reglas, con material de textura cerrada, hoy se trabaja con principios, con norma de textura abierta, por lo que puede llegar a constituirse en la realidad de cada día el juez en un cierto contrapoder, en el sentido de que aplicando la ley constitucional y la ley estatal pueda interpretar la ley ordinaria en un determinado sentido que puede ser perfectamente acomodado a los criterios de justicia, respeto de la dignidad y tiene, por lo tanto, mayores posibilidades de acertar en ese ansia de justicia que pueden tener las partes. Se podría decir, pues, que el juez español hoy ejercer el juez español es más difícil que en otras épocas, pero también es verdad que el juez actual tiene más posibilidades de plasmar en acto, en sus resoluciones, el ideal de justicia que puede hallarse in situ en el sistema jurídico que la sociedad se ha impuesto a sí misma. Y debemos ser capaces, todos los jueces, de convencer a todos los ciudadanos con estas resoluciones y convencerles de la racionalidad, de la prudencia y de su consonancia con el sistema jurídico en su conjunto. Y ya no con la ley concreta, sino con el sistema jurídico, indudablemente respetando el marco legal. Pero el marco legal no se respeta solo interpretándolo en su literalidad, sino interpretándolo con la lógica, con los criterios sistemáticos y teniendo en cuenta todo el bagaje jurídico que está detrás de una norma concreta. El juez, en definitiva, no es un funcionario, un burócrata que se limita a aplicar la ley con un automatismo, sino que hay que aplicarla teniendo en cuenta las exigencias y finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico, según el ideal de justicia plasmado en la Constitución, y siempre, desde luego, sin traspasar, aunque con todos estos pedidos, sin traspasar los límites permitidos por los criterios de interpretación y la analogía. Y las exigencias constitucionales, por supuesto, recogidas, por ejemplo, exigencia de seguridad jurídica recogida en el artículo 9 de la Constitución. En aras de ofrecer a los ciudadanos una justicia de calidad, ante esta situación, los miembros de la carrera judicial en España debemos asumir, por lo tanto, un compromiso en valores, que se ha de traducir en el cumplimiento con prudencia y fortaleza de la Constitución y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, y todo ello con independencia e imparcialidad. Debemos ser conscientes de que nuestra función no se concreta solo en resolver situaciones, sino que tiene un alcance social superior, que es el que resulta de la solución que puede darse que es más allá de lo que resulta de la solución que puede darse a un mero procedimiento, sino que estamos cumpliendo una función social y tenemos una responsabilidad social que lo trasciende, porque estamos reconociendo o resolviendo asuntos que tienen una función social que cumplir. Ya no es darle a un señor la razón solo ni quitársela, sino resolver, interpretar unas leyes complejas, unas leyes que al final van a dar seguridad jurídica y van a dar garantías ciudadanas respecto de su actuar futuro. La verdad es que la justicia que podemos dar se cultiva también, aportando un componente personal por parte de los jueces que prestigia que lo emplee, el esfuerzo, la ponderación, la prudencia, la capacidad de comprensión, el compromiso con el ideal de justicia. Indudablemente, por parte de cada juez, van a recalcar o a resaltar el valor en sí que tienen las propias resoluciones judiciales.
También hay que decir que para que el valor de la justicia posible, de esta justicia posible, constitucional, abierta, importante socialmente, pueda llegar a ser apreciado por nuestros ciudadanos, los jueces y tribunales hemos de gozar de medios suficientes para poder ejercer esta función con eficacia. Y en este momento en España ni la organización judicial se halla a la altura de unas exigencias racionales, ni los medios de que disponen algunos jueces y tribunales son los que se necesitan para llevar a cabo su actividad. Pero no es menos cierto que dentro de estas posibilidades, en general, se está realizando una función bastante importante y yo creo que, si no es valorada en su medida, yo creo que debe de aceptarse como, yo considero que buena. Quiero decir con ello que la esperanza de justicia que nuestros ciudadanos tienen derecho a esperar es más elevada en la actualidad que lo pudo ser en épocas pasadas, pero el valor de justicia emanada actualmente de los tribunales, en épocas en crisis como la que soportamos, está adquiriendo cada vez una mayor consideración a pesar de las encuestas y de los estudios sociológicos al uso. Y en este sentido, el valor pacificador y garantista de nuestra justicia considero que es alto y estimo que los ciudadanos son conscientes de esta situación. En relación con la evaluación de la justicia que en este momento histórico hace la ciudadanía, se señalan realmente dos imputaciones que merman su credibilidad. Por una parte son la de la lentitud y por otra la de que no exista trato igual entre todos los justiciables. Son dos imputaciones que están permanentemente saliendo a colación y respecto de las cuales tengo que decir que, en primer lugar, respecto del trato desigual, yo desde esta atalaya que me sitúo, no pienso que esa situación se dé. El trato desigual no se aprecia por cuanto se ve cada día cómo hay que tomar decisiones, se toman con respecto a quien sea. No quiere decir que alguna vez se pueda apreciar que ese trato desigual se produce, pero yo creo realmente que lo que se produce es una decisión judicial que no gusta, pero que probablemente, más de las veces, al final resulta ser así, está acomodada a la realidad jurídica o a la legislación aplicable. Porque la legislación aplicada, quiero repetir constantemente, es el tope de aplicación de la justicia por parte de los jueces. Y en lo que respecta a la lentitud, sí que es cierto que un gran número de juzgados funcionan con este estigma. En muchas ocasiones por causa de las propias exigencias de la normativa procesal. En otras, muchas por falta de medios. Y en otras, probablemente, por algunas, por falta de dedicación. No se puede negar que alguna de estas soluciones se dan. Pero también se tiene que decir que la mayor parte de los órganos judiciales, y esto lo veo yo clarísimamente con las estadísticas, la mayor parte funcionan a tiempo, correctamente y a tiempo, frente a todo lo que se puede decir, pero la mayor parte, es decir, el Tribunal Supremo, por ejemplo, en este momento histórico está al día, lo que se llama al día en las jergas judiciales, que está resolviendo en un tiempo acomodado a las previsiones legales. Por lo tanto, no se puede decir ya que el Tribunal Supremo sea lento, el Tribunal Supremo está actuando conforme a lo máximo que se le puede pedir. Y otros muchos órganos colegiados y unipersonales están así, y esos son la mayoría. Y la falta de medios en este momento, que son difíciles de superar, está mermando de alguna manera estas posibilidades de actuación. Y desde el Consejo estamos muy empeñados en que esta falta de medios, por parte del Ministerio o por parte nuestra, se vayan eliminando. Y de hecho tenemos una idea importante que consiste en que, por lo menos en los casos complejos, llamados vulgarmente casos de estos problemas que nos ven, malversación de fondos, todos estos supuestos, ya hemos conseguido saber cuáles son los juzgados que tienen problemas de esta naturaleza y sabemos también cuáles son las necesidades, con lo cual estamos ya tratando de resolverlas para que estos casos, llamados generalmente de corrupción, se solucionen. Y en cuanto al valor de la valoración de la justicia, solamente quiero decir que las encuestas, a pesar de los pesares de las encuestas que se realizan, pues a pesar de todo lo que de la prensa y de los medios se pueda llegar a deducir, no sitúa a la justicia tan mal. La opinión ciudadana sobre la justicia es un mantra que se está manteniendo, la gente no cree en la justicia, la gente no cree en la justicia. Bueno, en el último encuesta de Metroscopia es una entidad que realiza encuestas cada semestre, y en la última, que fue de finales de diciembre de 2012, a los jueces les daban el aprobado un 53% de los encuestados, un 53%. Partíamos de bases inferiores. Pero un 53% de los encuestados quiere decir, y es una encuesta específica judicial, quiero decir que la vienen realizando desde hace muchísimos años. No es una encuesta genérica, ni una encuesta de las que normalmente se toman así a la ligera. Es específicamente de la actuación judicial. El 53% de los encuestados, en diciembre de 2002. Y esto, si se lee literalmente,
Fiscalía literalmente nos dice, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Porque, en fin, es un aprobadito. Pero es que resulta que hay una lectura que es una lectura sociológica que va más allá de la literal. Y ustedes comprenderán perfectamente que esa lectura sociológica se puede perfectamente defender por una razón. El 53% de aceptación no puede jugar nunca sobre un 100%. Porque, en definitiva, de todos los justiciables, como ustedes comprenderán, la mitad no salen demasiado bien librados de lo que se decide en la justicia. Y, por lo tanto, ya tenemos una proporción que no... O sea, hay un sector ciudadano que no tiene muy buen sabor de boca después de haber pasado por los tribunales. Existe otro sector ciudadano que está pendiente de lo que sale en los medios de comunicación. Y lo que sale en los medios de comunicación solo sale lo malo. O sea, hace 2 años, en España, que se pusieron 3 millones de sentencias, se salieron como asuntos gravísimos 14. Y ocuparon todos los periódicos durante todo el tiempo. De ahí se deduce clarísimamente la opinión ciudadana de, bueno, si todos son como estos 14, esto es un desastre. Vale, pues esa influencia se nota. Luego hay algunas sentencias de algunos jueces que también llaman mucho la atención, que también eso es verdad, que decir que no vamos aquí a decir lo que no sea. Y claro, pues eso influye. Además, nosotros tenemos en un lugar de España que no quiero nombrar, un juez, al que probablemente tengamos que retirar de la función, que está armándonos unos líos tan tremendos que al final en aquella ciudad no puede nadie pensar que la justicia funcione bien, porque aquello es un desastre. Bueno, pero es un caso, y habrá alguno, pero no muchos. Con todo ello que decimos, el 100% de aceptación es imposible. Se calculan por los sociólogos que el máximo de aceptación ciudadana que puede tener un juez, al rey le pasa lo mismo. El rey nunca puede tener el 100% de aceptación. Hay republicanos que no pueden entender que el rey el 100% no lo puede tener. Por ejemplo, hay instituciones que no lo pueden tener. Pues los juzgados, como máximo, podrían tener un 70% de aceptación, según los sociólogos. Bueno, pues si sobre ese 70% alcanzamos el 53%, en la realidad el índice de aceptación real alcanza el 70%. Y por eso en realidad alcanza un notable alto. Quiere decir que son lecturas que se tienen que hacer. Y por consiguiente yo quiero dejar aquí constancia de que esa lectura posible es bastante más acomodada a la realidad que la lectura de todo es un desastre, esto no funciona y tal y cual, que muchas veces se nos quiere trasladar. En definitiva, como conclusión, como es bien sabido, la sociedad y las personas, todas, tienen un anhelo de justicia que solo puede conseguirse con una normativa que recoja este principio como básico y por unos jueces que con las garantías de independencia e imparcialidad sepan aplicar a las cuestiones que les son sometidas por la ciudadanía aquellos criterios de justicia inscritos en dicho sistema jurídico. En nuestra Constitución, la justicia es concebida como un valor que informa a todo el sistema jurídico y para la efectiva realización de la misma, por los jueces y tribunales, les reconoce las garantías básicas de independencia, inamovilidad e imparcialidad. Por otra parte, nuestro sistema jurídico permite al juez aplicar e interpretar la Constitución y las leyes de conformidad con el contenido de justicia que se hallan en las mismas, facilitándole medios de interpretación que van más allá de la mera literalidad, con el límite que impone la seguridad jurídica como valor también reconocido en la Constitución. La función del juez en esta interpretación de la ley es cada vez más complicada, dada la proliferación de normas de distinto rango y procedencia, por lo que se impone cada vez una mayor formación del juez y una mejor dotación y medios. Pero la construcción de este marco de referencia, de la arquitectura de una justicia que compendie todos los valores señalados, no es un quehacer sencillo ni fácil, pero además entiendo que es irrenunciable y uno de los más admirables que nuestra sociedad debe emprender. Por lo tanto, se impone tener en cuenta la normativa vigente y tener en cuenta que los jueces hemos de ser conscientes de nuestra situación ante la sociedad y hemos de perfeccionar nuestros conocimientos y nuestra manera de actuar. El juez, en su función, debe reflejar los criterios y valores de la Constitución, siempre sometido al imperio del derecho. Los valores del derecho entendido en su conjunto, son los valores que debe aplicar el juez. Y de esos valores que aplica el juez se deducirá el valor de la justicia que la ciudadanía puede apreciar. Y en esto tenemos mucho que hacer, porque aunque sea cierto o pueda serlo, que el 70% de aceptación se ha alcanzado, ni que decir tiene que lo ideal sería conseguir el 100% de aceptación. Y en eso tenemos que estudiar y tenemos que trabajar. Y por último, para hablar del valor de la justicia, quería referirme a algo que no se dice nunca y que, sin embargo, tiene mucha incidencia, y yo me he referido a él de alguna manera. Y eso es una cosa que me gusta a mí decir. Yo, cuando digo soy juez, yo lo que digo es que me gusta mi oficio. El ser juez también es un oficio, o sea, también se aprenda con el oficio. Y el oficio judicial permite albergar que el valor de la justicia se haga realidad.
Poco a poco, trabajar en la solución de los conflictos ayuda a comprender el alma humana, a compaginar la severidad en la aplicación de la norma, ayuda a entender el valor de la libertad individual, pero también la importancia de las circunstancias que marcan el camino de los hombres. El oficio del juez, el juez en su oficio, conoce a las personas de una manera descarnada, entra en contacto con todo el elenco de personalidades, su realidad trasciende los titulares de prensa, los grandes escándalos, los conflictos políticos económicos. La realidad del juez se nutre de las cosas cotidianas, de los problemas de los ciudadanos comunes, de esas cuestiones que a veces se desprecian calificándolas como menores y que, sin embargo, son de la máxima importancia para quienes las padecen. Pero en todo ello puede llegar a concretarse el valor de la justicia. El juez, en su oficio, puede llegar a concretar, en la medida en que la ley se lo permite, repito, siempre sometido al imperio de la ley, puede concretar ese valor de la justicia que constituye anhelo de todo ciudadano. Con todo ello, la evaluación de la justicia en términos sociológicos necesita ser mejorada, como he dicho, y ello depende en gran medida del legislador y en otra importante medida de los jueces. Yo, como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, asumo, como lo hice desde que llegué al cargo, el reto de trabajar para conseguir que, a través de las reformas legales y de la mejora de los medios humanos y tecnológicas, a disposición del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y de los jueces, lleguemos a conseguir una mayor valoración de nuestra actividad, una mejor justicia para todos los ciudadanos. Creo en la mejora de la justicia y creo que va a ser una realidad, creo en la función social de la justicia y en esta convicción es en la que vamos trabajando. Muchas gracias por su atención. Buongiorno.